que estoy diciendo. Si la tierra está reseca como estuvo este año pasado, dio muy poco fruto. Esa fue una de las cuestiones por lo cual nuestro país económicamente se complicó. Es una cosa, hay otras que son peor, más profundas que esa. Pero qué importante es que cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón esté anhelando, deseando y esté fértil de que lo que esa palabra que Dios nos da en ese momento haga el efecto que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Por eso vamos a orar. Señor, ahora en el nombre de Jesús, te rogamos que tu santo y bendito Espíritu nos esté revelando tu santa y bendita palabra. Anhelamos recibir de ti, Señor, revelación para que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a tu voluntad y que podamos de esa manera crecer en el conocimiento tuyo, crecer en una vida digna, en una vida respetuosa, en una vida, Señor, que sea de bendición para otros, en una vida dadivosa, tranquila, en paz. Por eso, Padre Celestial, ahora, riega nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón delante tuyo para que vos estés sembrando esa buena semilla en un terreno listo para que esa semilla germine y lleve fruto en nuestras vidas. Y esa semilla es tu palabra. Bendícenos a través de ella. Ayúdanos, guíanos, Señor. Fortalécenos, sana nuestros corazones. Límpianos de toda maldad, Padre Celestial. Restaura todo aquello que el pasado nos dañó, que nos complicó. Que podamos ahora, Señor, a través de tu palabra ser edificados, instruidos. Señor mío, y queremos que lo hagas en nuestros corazones que están listos a recibir de ti. Líbranos, Señor, de toda distracción, de toda preocupación. Líbranos, Señor, de cuestiones que por ahí quedaron pendientes de semanas o días atrás y que podamos centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que ahora seamos grandemente bendecidos por ti y declaramos que así será. Líbranos, Padre, de toda influencia del enemigo que muchas veces viene a distraernos, a sacarnos de la atención que queremos poner en tu palabra. Por eso atamos todo espíritu de maldad y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, declaramos que permanece y prevalece la misma presencia de nuestro Dios, de nuestro Espíritu Santo, obrando en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, estamos en estos días estudiando y reflexionando acerca de la ofensa, ¿sí? Los que se involucraron en este estudio, esta guía que estamos utilizando para aprender acerca de la ofensa y el impacto que tiene en la vida de una persona, estamos avanzando en esto. Y yo quería ahora hablar acerca de precisamente el tema de la ofensa. Y el título de este mensaje es: no te agarres de la ofensa, suéltala, suéltala. Porque trae mucha tristeza, angustia y depresión a tu vida. Saben que la ofensa va a estar siempre presente en nuestras vidas. Lamentablemente es así. En Lucas 17:1, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y le dice, luego dijo Jesús a sus discípulos lo siguiente: los tropiezos son inevitables, pero hay aquel que los ocasiona. Los tropiezos son inevitables. O sea que en la vida inevitablemente vamos a tener momentos de situaciones que nos van a ofender, que nos van a lastimar, que vamos a tener dificultades de alguna índole. Eso es lo que la palabra nos enseña. O sea, que la ofensa va a estar.
No nos vamos a poder evitar de sacarla de nuestro entorno porque en algún momento inesperado va a aparecer. En otras palabras, vamos a ser ofendidos una y otra vez en la vida hasta que, el Señor nos llame a su presencia. Y todos somos ofendidos en algún momento. En una oportunidad a un pastor muy conocido, murió en el año 2013, pero trabajó intensamente como misionero en la India, de nombre T.L. Osborne. Fue un pionero él de las cruzadas de sanidad multitudinarias, trabajó mucho en la India, Dios lo utilizó con mucho poder a él. Y en una oportunidad un pastor le pregunta, hermano Osborne, ¿qué es lo más importante que puede decirme para ser exitoso en el ministerio? Que el ministerio puede ser una obra pastoral, puede ser alguien trabajando en un grupo pequeño, en un GBC, o puede ser un papá exitoso, una mamá exitosa. ¿Cuál es el secreto para ser exitoso? Entonces, sin dudar, el evangelista Osborne le contesta esa pregunta de qué era necesario para ser exitoso en el ministerio, y él le dice, si no guardas amargura en tu corazón, serás exitoso en el ministerio. Si no guardas amargura en tu corazón, serás exitoso. En el ministerio, como papá, como mamá, en lo que hagas en la vida, es importante que tu corazón esté sano para que puedas, de esa manera, tener éxito en la vida. Bueno, se me congeló la pantalla. Me lo hizo el domingo pasado también y no sé por qué. Aquí vamos otra vez. Les di un tiempito para que piensen esto del tema de la amargura en el corazón. Si todos ofendemos en algún momento, somos ofendidos en algún momento, cabe la pregunta, ¿cómo reaccionamos frente a la ofensa? Hacete esa pregunta ahora. ¿Cómo reaccionás? No me la respondan, es para vos. ¿Cómo reacciono? ¿Pataleo, reniego, insulto? ¿Cómo reacciono? Y saben que una definición de la ofensa puede ser perfectamente que es algo que en el principio desafía tu código de conducta o tu vida moral o social. Algo en ti desafía eso que has escuchado. Es algo que tal vez te insulta o que tal vez te indigna. Y finalmente es algo que te hace tropezar. Por eso tenemos que atender a esto. Es muy importante este tiempo que estamos invirtiendo día a día para estudiar acerca de este tema, porque es algo con lo cual tropezamos muchas veces y vamos a seguir tropezando. Y saben que la ofensa es un principio de un proceso que nos lleva después a situaciones más difíciles. Es un proceso. La amargura no viene inmediatamente después de la ofensa. Es más bien el resultado de no haber perdonado a alguien que nos ofendió. ¿Cómo trabaja esto? La persona ofendida guarda enojo, que por ahí ese enojo brota después del suceso que la ofendió, le causa frustración y esta se convierte luego en resentimiento que se establece en el corazón y empieza a echar raíces y raíces de amargura. Y ahí es donde la amargura queda trabajando en el corazón de la persona que no pudo perdonar. ¿Y qué efecto tiene esto? En el interior lastima, debilita y enferma a la persona que fue ofendida. Daña al ser interior. Y en el exterior, ¿qué sucede?
contamina, confunde y hace que haya una alianza entre personas que tienen esa conducta de reservar la amargura o contener la amargura por haber sido ofendidos. Y yo quería en esta mañana traer, para ayudarme y ayudarnos a entender esto, a personajes de la Biblia que fueron muy ofendidos a través de su historia. Y aprender a través de ellos de tal manera que no nos suceda lo que a ellos les pasó o cómo resolvieron el tema de la ofensa. Muchos hombres en la Biblia fueron ofendidos, hombres y mujeres, y ya en la historia temprana del hombre, en la historia bíblica, en la historia de la creación, ni bien Dios creó al hombre, hay un personaje ahí que aparece, uno de los hijos de Adán y Eva, que se llamaba Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Que mató a su hermano. Dice la palabra de Dios que en un momento ellos llevaron una ofrenda, Abel y Caín llevaron una ofrenda a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, le fue grata a Dios, pero dice la palabra de Dios que en el caso de Caín, el Señor no miró con agrado a Caín, a la persona, a Caín, al hombre, ni tampoco su ofrenda. Caín no tenía un corazón correcto delante de Dios y por eso Dios le remarca esto. Y esto lo ofendió a Caín. Se sintió mal por lo que Dios no le había aceptado su ofrenda. No sé si él pensó que Dios ama más a Abel que a mi hermano Abel que a mí. Caín habrá pensado eso. O pensó tal vez que Abel era superior a Caín. O algo en su corazón le trajo un tropiezo y el resultado fatal de esto, ¿cuál fue? Que por esa ofensa que él recibió, que no supo cómo canalizar, termina matando a su hermano. Es el primer homicidio registrado en la Biblia. Fíjense hasta dónde puede una ofensa llevar a una persona. Los hermanos de José, hijos de Jacob y Raquel, fueron crueles con José. Lo maltrataron, lo ofendieron, lo quisieron matar más de una vez. Y dice la palabra de Dios, nos enseña que recibió ofendas terribles de sus hermanos. Lo mismo Jesucristo. ¿Cuánto hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo con nuestras conductas y nuestros rechazos hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? Pero yo quería en esta mañana referirme a dos personas, a un matrimonio que tuvo situaciones tal vez diferentes a las nuestras, pero no deja de ser un matrimonio como el que puede llegar a tener uno o el que puede llegar a formar alguien que aún no ha formado familia y está eso pendiente en su historia. El rey David, en la Biblia, Dios cuando habla de David, todos sabemos que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David amaba a Dios, y era uno de esos hombres que realmente disfrutaba la intimidad con Dios, disfrutaba tener momentos de alabanza, de adoración, de reconocimiento de lo maravilloso que había sido Dios con él, por la creación, por un montón de cosas. Y es interesante que podamos ver cómo fue que David, a través de su historia, fue Dios formando su corazón de tal manera que Dios expresa que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Esto seguramente lo han escuchado algunos más de una vez, pero esto nos ayuda como una experiencia propia a nosotros, de la cual podemos aplicar. ¿Cómo fue formado el corazón de este varón, de David, que llegó a ser rey? ¿Cómo fue formado? Y tal vez pensamos que David llegó a ser el rey de Israel
y tenía ese corazón solo porque Dios lo decidió. Dios dijo, David tiene que tener un corazón de acuerdo a mi corazón y punto. Pero sí es cierto que Dios lo eligió a David. Es cierto que Dios también te eligió a vos para que lo conozcas al Señor. Es así. Pero David tuvo que pasar un largo proceso donde la ofensa fue un factor determinante en su vida para que su corazón sea formado de acuerdo a un corazón que a Dios le agradara. Él tuvo que poner de su parte. Él fue una persona que tuvo que enfrentar dificultades tremendas en la vida. Pero lo interesante es saber cuál fue su secreto, por decirlo de alguna manera, de poder manejar situaciones difíciles que lo llevaron y le permitieron tener ese corazón tan lindo delante de Dios. Y voy a rápidamente repasar 6 cosas que nosotros vemos en la Biblia, las cuales este joven pastorcito de ovejas tuvo que enfrentar hasta el día en que llegó el profeta a buscarlo, Saúl, a buscarlo a él. Y la primera es que su familia lo ofendió. Desde un inicio, cuando Dios le pide a Saúl que vaya a Belén, a la casa de Isaí, a ungir a un rey que Dios había elegido, lo manda a él, y lo manda a la casa de Isaí, que era un hombre que tenía 8 hijos. Cuando llega Samuel había dicho profeta Saúl antes, perdón, me equivoqué. Cuando llega Samuel a la reunión, al lugar donde estaba viviendo Samuel, donde estaba viviendo Isaí, se reunieron los hijos de este hombre junto con los ancianos del pueblo y primero ofrecieron un sacrificio a Dios. Se purificaron, hicieron un sacrificio a Dios y cuando llegó el momento de escoger a quien Dios había elegido, toda la familia reunida junto con Samuel comenzaron el proceso de escoger a quién iba a ser el rey que Dios había determinado. Y ahí, como saben quienes estudiaron la historia, David no estaba. Él había sido dejado de lado. Todos los de la familia se habían reunido menos él. Llegó un momento en que Samuel le presentan los 7 hermanos que David tenía y ninguno de ellos, Dios le dijo, esta persona no es, por más linda, fuerte, dinámica, atractiva que sea. Yo no estoy mirando lo físico, Dios le dice, estoy mirando el corazón. Y entonces el profeta Samuel le dice, ¿son todos estos tus hijos? Y ahí Isaí le tiene que decir, no, no son todos, hay uno más. Y ese más estaba cuidando las ovejas, así que lo llaman, como saben la historia de David, algunos lo llaman, y ahí Dios le dice al profeta Samuel, este es el hombre que yo he elegido para que sea ungido. Yo no sé cómo se habrá sentido en ese momento David, porque toda la familia había vivido el proceso de esta elección, que por supuesto era un plan de Dios. Pero la realidad es que él había sido dejado de lado. El otro día estábamos con mi esposa ministrando a una persona, ¿no?, que conocimos no hace mucho, y nos comentaba el dolor que sentía en su corazón, porque siendo de parte de una familia, teniendo otra hermana, ella podía ver y nos podía decir con mucho dolor en su corazón que
esa hermana era tenida muy en cuenta por su mamá y ella había sido dejada un poco de lado. Y yo no sé, por ahí te sentiste ofendido porque tu familia en algún momento te dejó de lado. Pasó algo en tu historia que te das cuenta de que había preferencia por otra persona del entorno familiar. A David le pasó eso. Y otra situación que lo ofendió fue por un filisteo. Saben que David fue el joven soldado, el joven varón que enfrentó a Goliat, el gigante Goliat. Y él estaba retando al ejército de Israel, Goliat estaba retando al ejército de Israel, y cuando David va al encuentro del gigante, lo menosprecia, se dirige a David, y ahí leemos que en 1 Samuel 17, cómo Goliat, gigante, lo trata y de qué manera le habla a David. Dice 1 Samuel 17, 42, echó una mirada a David, Goliat, el gigante, echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a aves del cielo y a las fieras del campo. Y de esta manera, este joven, que por supuesto tuvo una reacción en base a un hombre de Dios hasta esta ofensa, pero no dejó de ser un argumento de Goliat para ofender a alguien que lo estaba enfrentando. Está bien, uno dice fue ofendido por un enemigo, qué sé yo, duele mucho cuando somos ofendidos por un ser querido. Acá es un enemigo el que lo está atacando de esta manera, pero sabemos que la palabra de Dios nos enseña que aún debemos bendecir a nuestros enemigos. Y yo me pregunto, y digo yo mi persona, te pregunto a vos también, ¿cómo reaccionás cuando alguien que no te cae bien o que es una persona con la cual no tenés afinidad, te ofende? ¿Cuál es tu reacción? Y la palabra del Señor nos enseña que tenemos que perdonar aún a aquellos enemigos que nos ofenden. No nos podemos justificar en la ofensa de alguien que nos ofende. La palabra de Dios nos enseña ante la ofensa que tenemos que perdonar sea quien nos está ofendiendo. En este tiempo de la vida de David había un rey que se llamaba Saúl. Y Saúl también lo ofendió muy mal a David. Saúl había prometido que quien derrotara a Goliat, sabemos que David derrotó a Goliat, quien lo derrotara como recompensa se casaría con la hija del rey, de nombre Merab. En ese momento esa se llamaba así, pero algo pasó en la mente del rey, que dice en 1 Samuel 18, 19, sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel, de Mejolá. Se la dio a otra persona. No sé si alguna vez te hicieron una promesa de que te iban a entregar algo, que te iban a hacer un favor, que te iban a ayudar en algo y eso no llegó. A David le pasó eso. Le cambiaron la ficha. Tenía una esposa que iba a recibir, que era la hija de Saúl, y va y se la entrega a otra persona. ¡Qué ofensivo! ¿Qué es eso? Él había luchado seguramente con él. No sé, creo que no la conocía a Merab en ese momento, pero era la hija del rey. ¿Quién no se quisiera casar con la hija del rey? Un privilegio. Le cambió la esposa.
En esa época se hacían esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que había otra joven, hija de Saúl, de nombre Mical. Dice el versículo 20, Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos, y así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Qué interesante. ¿Saben que en este tiempo Saúl veía que David estaba siendo muy prosperado por Dios? Había matado a Goliat, había tenido éxitos en la vida como soldado y era un hombre que lo admiraban en su momento los habitantes de Israel. Así que Saúl empezó a generar odio hacia David en ese momento. Así que él está utilizando a su hija, a Mical, para lograr, dice, se la entregaré a él, a David, como una trampa para que caiga David en manos de los filisteos. Qué feo es ser usado para algo por alguien, ¿verdad? Él estaba usando a Mical para vengarse de David y también vengarse de los filisteos, utilizando a su hija. Ella seguramente que estaría ofendida, seguramente que cuando se enteró de esto, Mical, la esposa de David, se sentiría muy ofendida. Así que la historia sigue así. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Acuérdense que David era un pastor de la familia de Isaí. Soy un plebeyo insignificante. Los funcionarios comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió. Díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote de su hija pide 100 prepucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Quería que David muera. Eso es lo que quería Saúl. Cuando los funcionarios de Saúl dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en el yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios se entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor de Saúl que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Para los que no saben lo que es la dote, en el versículo 24 decía, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de su enemigo y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. ¿Qué dote extraña pidió David? Pero saben que en esta época cuando un joven se enamoraba de una chica, de una joven en esta época, una de las cosas que hacía el padre de la familia del varón, del joven, era llevar una dote que eran regalos
que por lo general eran cosas valiosas, para entregársela a la familia de la novia, de la que iba a ser la esposa de este joven. En el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando Abraham manda a su siervo para que Isaac vaya a buscar una novia para su hijo, a la familia de Raquel, que resultó ser la novia, le envió oro, le envió plata, le envió cosas preciosas y se las regaló a la familia. Primero como recompensa, porque la hija iba a abandonar la casa donde había nacido. Yo todavía sigo con mi corazoncito ahí medio tristón porque mi hija se fue a vivir lejos. 2 quedaron cerca con sus esposos, pero una se fue lejos. Bueno, estoy esperando la dote todavía. Pero fíjense cómo se habrá sentido Raquel cuando vio todos esos regalos que el siervo de Abraham le estaba entregando a su familia. Qué sé yo, de alguna manera le estaba diciendo, hija, te apreciamos, apreciamos tanto el sacarte de ese seno familiar que merece la recompensa tan grande de tu familia. Y esa recompensa era por el hecho que la hija se iba de la casa, pero también se preveía en ese momento que si esa joven quedaba viuda en algún momento, volvía a la casa de sus padres y tenía con qué vivir, tenía bienes. Yo me pregunté, ¿qué habrá sentido Mical, la mujer que se casó con David después, cuando se enteró de esa dote de 100 prepucios de hombres filisteos? Le tenían que cortar el miembro a esos filisteos que habían matado y llevárselos a Saúl. ¿Qué habrá sentido esa mujer? Dice la palabra de Dios que David era emprendedor, no esperó, avanzó, Dios lo prosperaba. Va y mata, dice la historia, a 200 filisteos y entrega la dote que Saúl había pedido. Yo creo que el corazón de Mical estaba lastimado, estaba muy ofendido por la actitud de su papá. Por eso te digo, papá, cuidá y honrá y bendecí mucho a tu hija. Cuidala y protégela. Y honrala. El día que vaya a formar una familia, honrala con todo lo que puedas, honrarla de parte tuya, papá y mamá, porque una hija se merece lo mejor, un hijo se merece lo mejor y merece todo el esfuerzo para promoverlos a nuestros hijos. Mical no tuvo ese destino. Y después vemos la reacción que ella tiene. Ella ofendió a su esposo, a David, se casaron, ella enamorada, tuvieron un tiempo feliz que como matrimonio le duró poco porque Saúl, al perseguir a David, ella por amor a su esposo hace todo lo necesario para que él pueda escapar. Pero en un momento David ya era rey, se había casado con Mical y una de sus primeras acciones fue traer el arca del pacto a Jerusalén, el arca del pacto que Dios le había mandado al pueblo de Dios construir, que era el lugar de reunión de Dios, estaba en manos de los filisteos. Y entonces David con alegría y gozo lo trae a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que era un gran triunfo y estaba tan contento David que danzó delante de todos cuando estaba llegando al lugar donde iban a depositar el arca. Y dice que danzó con gran esfuerzo y con gran alegría, porque era un momento de adoración a Dios. Pero dice la palabra de Dios que su esposa, Mical,
Yo me imagino a ella corriendo una cortina de la ventana y dirigiendo la mirada hacia su esposo. Dice que la hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David, su esposo, estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Una ofensa ahora de parte de su esposa. Y esta ofensa se asentó en el matrimonio. Fue parte de ese matrimonio. Y era algo que David después tuvo que lidiar con eso y sabemos que lidió con el perdón. Otra situación que pudo haber ofendido a David, pero no lo hizo, y les voy a pedir por qué, es cuando Natán va y le expresa el hecho y lo reprende y lo confronta al rey porque había cometido adulterio y había asesinado a uno de sus soldados. Y Natán va y lo encara al rey de una. Y saben que en esta época en la que estamos hablando, no se podían acercarse al rey de esta manera, sino que lo podían hacer únicamente si estaban autorizados a ir y hablar con el rey. Natán fue, y era el mejor momento, el momento cúspide de éxito del reinado de David. Pero él se había equivocado y su corazón estaba entenebrecido por el pecado que había cometido. Iba Natán a reclamarle, y en lugar de ofenderse, lo que David hizo fue que reaccionó como un siervo que está arrepentido por el pecado que había cometido. No se sintió ofendido por Natán, se sintió conmovido y arrepentido por lo que había cometido en ese momento de una historia que, como les dije, fue oscura en la vida de David. Y lo último que les comento de las ofensas que David tuvo que soportar. Su hijo Absalón se levantó en contra de su padre y anheló ser el rey de Israel. Todavía su padre estaba vivo. Y después otro hijo, en la vejez ya de David, Adonías, lo mismo, quiso usurpar el trono de David. Y en ningún momento se sintió ofendido por sus hijos y los perdonó a los dos. Y él siguió avanzando en su ministerio con un corazón entregado a Dios. Por eso, Dios dice que David tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Nunca se enojó con sus hijos, no se enojó con su esposa y perdonó a todos y cada uno de las personas, hombres y mujeres que lo habían ofendido. Inclusive a sus enemigos. Hermanos, desde que aparece David en la Biblia, cuando es ungido por Samuel y hasta el último día de su vida, la ofensa fue parte de su existencia. Así que si te ofendieron en algún momento, al menos te sentís acompañado por la vida de David y la vida de muchos y cada uno de nosotros. El corazón de David, tal como dice la Biblia, fue un corazón totalmente alineado con Dios, como lo hemos visto en todos estos episodios que él tuvo que vivir. Pero la característica principal de la vida de David en su ofensa fue que perdonó y perdonó y perdonó cada vez que eso fue necesario. Es un ejemplo de vida. La manifestación visible de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la esencia es que Jesucristo vino con la directiva de perdonar, y perdonar de corazón, perdonarnos a todos y cada uno de nosotros. David logró entender que detrás de la ofensa estaba Dios, formando su corazón, formando el corazón de David. Y cada vez que él recibió una ofenda, seguramente
él estaba con la tranquilidad de que era Dios obrando para que su corazón se vaya formando, puliendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay dos cosas que forman el corazón del hombre y la mujer de acuerdo a lo que Dios quiere: las circunstancias y aquellas personas que nos ofenden. Dios forma nuestro corazón con personas que nos ofenden y a veces nos lastiman. Ahí está Dios formando el corazón nuestro. Qué extraordinario que es eso. Señor, ¿no podés usar otro método que sea más cómodo para nosotros? No, porque la ofensa llega a lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí brota realmente nuestro carácter. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de elegir y decidir el que Él forme nuestro corazón de acuerdo a su voluntad. Por eso te invito a que pongas tu vida en las manos de Dios, de modo que puedas continuar creciendo, dejando que Dios forme tu corazón y tengas la tranquilidad de que lo va a formar como se lo formó a David. Tal cual. Y vamos a tener ese corazón maravilloso que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a perdonar. Sé que hay situaciones que son muy difíciles de lograr el perdón, por lo que nos han hecho, por lo que hemos pasado. Guarda que David también ofendió a muchos, no crean que él, porque hablo de ofensas que él recibió, fue lo único que vivió. Él ofendió a muchas personas también. Pero ahora quería detenerme un minuto en la esposa de David, esa mujer, Mical, esa joven que se enamoró de un rey. Imagínense, para ella debe haber sido el momento más soñado de su vida, de tener el corazón de alguien que era tan significante en la época en que ellos vivieron, David y Mical vivieron, y llegar a ser la mujer de quien iba a ser después el rey. Pero saben que Mical dejó que la amargura llegara a su corazón por las circunstancias que tuvo que vivir. Mical quiere decir, ¿quién es como Dios? La respuesta sería nadie. Dios es único. Mical significa ella, eso. Pero su infidelidad de odio a David en el final de su historia era porque David tenía también la capacidad de amar a Dios, de algo que ella no pudo lograr. Jonathan, el hermano de Mical, amaba a Dios, amaba a David, tenía una manera de ser que era hermosa delante de los ojos de Dios y de David. Pero ella fue una mujer de emociones fuertes, fue incapaz de controlar las circunstancias importantes que ella vivía en su vida. Fue separada por la fuerza de dos maridos, porque Saúl en un momento de su vida, cuando David tiene que huir porque Saúl lo perseguía, Mical lo ayuda, y en ese momento de ausencia de David, Saúl entrega la vida a Mical como esposa a otro hombre. Tuvo situaciones muy traumáticas esta mujer. Quedó atrapado en medio de una incertidumbre de batallas entre el padre que tenía a quien amaba y también David, que era su esposo, que también amaba. Y ahí estaba una batalla entre esos dos. Y como les decía el papá, Saúl, con ella, no se portó bien, no la honró. Y esto fue formando el corazón de esta mujer que no supo canalizar su destino, y su corazón se llenó de amargura, se llenó de preocupación, no pudo lidiar con las cosas que le fueron pasando. Y dice la palabra de Dios que por esta falta de tener un corazón que entendiera las situaciones y pudiera
perdonar las ofensas. Dice que no fue capaz de darle un hijo al rey David. Pero más allá de sentir lástima por esta joven, necesitamos ver que Mical como una persona es una persona que refleja muchas veces nuestras propias tendencias, nuestras propias fluctuaciones de ánimo. Cuán fácil y rápidamente nos amargamos con los giros inesperados que nos trae la vida. Es así, ¿verdad? A veces tenemos que transitar circunstancias que nos cuestan aceptar, nos cuestan reflexionar para sacar conclusiones y saber perdonar y poderla aprovechar de la ayuda de Dios y saber que a través de todo eso Dios nos está moldeando. Hay que darle gracias a Dios porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que Él hizo en David lo quiere hacer en nosotros. Y nos sirve el ejemplo de Mical en el sentido de que así como ella no pudo lidiar con la vida, que no nos pase a nosotros. Que seamos personas que sepamos que Dios está detrás de cada situación que nos va sucediendo y Él nos va a sacar adelante. Quiero dejarle unos pocos consejos ante la ofensa. Ofenderse es una elección. Ofenderse es una elección. Cuando nosotros somos ofendidos, lastimados, algo que no nos gusta, tenemos siempre la decisión de reflexionar sobre lo sucedido y perdonar. Podemos elegir perdonar o podemos elegir ofendernos. Eso depende de nosotros. Una regla de oro de la ofensa, cuando nos ofendemos, estamos generalmente equivocados. Porque pensamos de la otra persona lo peor. ¿Es así o no? Pensamos lo peor. Pero antes de ofendernos y amargarnos y entristecer, averigüemos por qué es lo que nos quisieron decir que lo tomamos como ofensa. El punto 3, todos se ofenden de vez en cuando, pero no debemos permanecer ofendidos. Por ahí me ofendió alguien, supongamos que alguien me ofendió. Y la relación no se arregla, esa ofensa sigue en el medio dando vueltas. Yo fui el ofendido, pero es mi responsabilidad, pase lo que pase con la persona que me ofendió, es mi responsabilidad resolver mi situación ante esa ofensa. ¿Se entendió? Yo fui el ofendido, pero es mi responsabilidad resolver esa ofensa y no la tengo que dejar postergada justificándome que me ofendieron y no hacer nada. Eso trae mucha amargura a tu vida y a la mía. El punto 4, alejate de las personas que alimentan la ofensa. Hay personas que se ofenden y viven ofendidos. Alejate de ellos. Y séles de ejemplo. Y por último, reconoce las señales de cuando estás ofendido. Reconoce cuando estás enojado, cuando estás herido, cuando estás listo para explotar, cuando te sentís mal, cuando hay sentimientos de venganza. Cuando estás en esa situación, estas son señales que te has ofendido y las tenés que resolver. No trates de justificarte a través de la ofensa, identificarla y tratar de reflexionar y de perdonar. Quiero terminar con un ejemplo de un monito. El ser no humano, el monito, un mono. ¿Saben que hace mucho vi
creo que era en el canal de Animal Planet, por ahí ustedes lo han escuchado, después lo escuché en alguna reflexión, que dice que en algunos oriundos de algunas tribus de África, para cazar los monos usan una técnica. Lo que ellos hacen cuando quieren cazar a un mono, hacen lo siguiente: se dejan de ver en un lugar donde saben que los monos lo ven, hacen un hoyo en la tierra, con un agujero no muy grande, hacen un hoyo en la tierra y ahí ponen algo que le atrae al mono, que puede ser por ahí una fruta, o al mono lo atrae lo que brilla, o puede ser una placa metálica, algo que brille. Y se van, dejan el hoyito ahí con algo que saben que al mono lo atrae y se van y se ponen a vigilar. El mono es muy curioso, él vio que el hombre estuvo haciendo algo ahí. Entonces dicen los que han visto esta situación de que el mono va, vigila, mete la mano en el hoyo cuando ve algo que lo atrae, que es una fruta o algo que brilla, lo agarra, lo atrapa, y cuando cierra el puño es más grande que el hoyo y quiere sacar el puño y no puede. ¿Se entiende? Al no poder, el monito se empieza a desesperar. Bueno, uno le decía, bueno, monito, larga lo que agarraste y andate. El hombre se acerca y el mono gritando se desespera, quiere sacar y no puede lo que agarró y se queda hasta que llega el hombre y lo mata. Carrotazo. Y el monito, viéndose en peligro, nunca soltó lo que había agarrado. Es real esto. Fíjense en internet si quieren. Se queda y está su vida en peligro y no lo suelta. La ofensa es así. Uno se agarra de la ofensa que lo ha ofendido, deja que esa ofensa y esa amargura lo maltrate, lo entristezca, lo deprima, pero no suelta. Como es el monito. Y llega el momento de desastre para esa persona, porque no tuvo la capacidad de perdonar. ¿Se entiende la alegoría? Muchas veces nos pasa eso, hermanos, y rumiamos lo mal que nos hicieron. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Tenemos que hacerlo. Cuesta, es difícil. Muchas veces pensamos que no se merece ese otro mi perdón o esa otra mi perdón. Y puede ser cierto. Pero la realidad es que mientras yo me aferre de eso, voy a ir cada vez en una situación más complicada y más difícil. Y termino con Hebreos 12:14. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña. Busquen la paz con todos y la santidad. El perdonar es buscar la paz. Sin la cual busquen la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Ven? El efecto exterior de la amargura afecta a muchos. Hermanos, esta es una palabra que viene de parte del Señor y espero que haya encontrado ese terreno fértil donde la palabra se asienta y lleva su fruto. Ponete ahí un momentito de pie, por favor. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto que hemos recibido. Cerrá tus ojos por un momento y reflexiona sobre esta palabra que el Señor nos trajo en el día de hoy.
Yo quiero tener un corazón que le agrade a Dios y pueda venir de parte de Dios esa ayuda y bendición y promoción que tanto necesito y necesitamos todos. Pero tal vez no te diste cuenta que por situaciones y circunstancias de momentos en que recibiste una ofensa, no te habías dado cuenta que detrás de eso estaba Dios formando tu corazón y alineando tu corazón con el corazón de Dios. Y este es un tiempo que día a día nos estamos examinando nuestro corazón para ver si hay alguna raíz de amargura que se asentó en nuestros corazones. Yo lo hago con el mío a medida que vamos avanzando día a día. Y le pido al Señor que verdaderamente me muestre el estado en que está mi corazón. Y como les dije, si pensamos que aquel que nos ofendió no merece el perdón, va a ser muy difícil que podamos superar la ofensa y tener paz en el corazón. Pero saben que contamos con la ayuda de Dios. Y habíamos visto domingos atrás que el Señor nos había dado ese poder mismo que Él utilizó para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Y Él nos dio poder para tener la fuerza necesaria para en estos momentos de dificultad, de ofensa, podamos perdonar. Y lo podemos hacer. Tenemos la capacidad para hacerlo. Y si recorremos páginas de la Biblia nos damos cuenta que cuántos hombres que fueron ofendidos, mujeres que fueron ofendidas, cómo fueron delante de Dios y en la presencia misma del Espíritu Santo pudieron perdonar y salir victoriosos. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. Eso es cuando el Evangelio es completo, cuando el Evangelio es pleno. Porque el Evangelio no es únicamente recibir a Cristo Jesús en el corazón del hombre o de la mujer, recibir a Cristo como nuestro Salvador. El Evangelio va más allá. El Evangelio va más allá. Involucra el perdonar las ofensas, el pasar momentos de pobreza, momentos de tristeza y salir victoriosos. El Evangelio también es sanidad del cuerpo, del alma, del corazón. Eso es el Evangelio. Es ver a Cristo como un poderoso gigante que nos cuida y nos protege y nos guía en todo momento. Y cuando llega la circunstancia difícil, ahí una vez más podemos ver a Dios obrando para que nuestro corazón sea transformado. Por eso te invito ahora a que examines tu corazón y pienses, ¿hay raíz de amargura en mi corazón, en tu corazón? Pensalo. Y yo te aconsejo que lo resuelvas. Mical no tuvo la capacidad de resolver las situaciones que vivió y fue infeliz, lo podemos ver en la Biblia. El dolor y el odio que tenía hacia su esposo no es lo que Dios quiere. Dios quiere que realmente
utilicemos el perdón como una herramienta poderosa para sanar el corazón. Y después vamos a tener éxito, después vamos a ser promovidos por Dios. Por eso yo ahora voy a pedir que tengamos un momento de quietud, de silencio. Seguí con el piano suavecito, pero quiero pedirle al Espíritu Santo ahora que nos muestre la verdadera condición de la conciencia de cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo te está mostrando, hija, hijo, tu corazón necesita ser sanado con el perdón, hacele caso al Espíritu Santo. Y si la persona que ofendió en este lugar está en este lugar, en algún momento vas a tener la oportunidad de acercarte y perdonarla. Pero si no está en este lugar, yo te animo que vayas, tengas un encuentro con esa persona, ese hombre, esa mujer, ese niño, quien sea, y lo perdones. Y que él lo sepa, ella lo sepa. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por ese esmero tan extraordinario que tenés en formar un corazón de acuerdo a tu corazón. Si lo logró el rey David, lo puedo lograr yo y lo podemos lograr cada uno de nosotros también. Nos mostraste el camino. Te ruego ahora, Espíritu Santo, que nos llenes y renueves tu presencia en nosotros. Llénanos, Espíritu Santo, y paséate en este lugar. Detenete en cada uno de nosotros, por favor. Y háblanos al corazón. Todos estamos con los ojos cerrados ahora. Y yo te quiero preguntar si hay alguien que necesita que un hermano o una hermana se acerque para que ore por ti. Te voy a pedir que levantes la mano, así un hermano se va a acercar y va a poder orar por vos. Ahí.
¿Alguien más? Levante la mano bien alto así. Me doy cuenta. Pau, hay una joven ahí. Giselle, ahí hay una joven que necesita oración. Está delante de Anita. Estemos orando, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo obre. Sí, Señor Jesús. Mientras los hermanos están orando, te invito a que salgas de tu lugar y vayas y te juntes, varón con varón, mujer con mujer, te juntes con alguien y tengan un momento de oración, bendiciéndose el uno al otro. Háganlo.